En Estados Unidos hay un tremendo problema. En Estados Unidos está el problema de que todo el mundo quiere venir acá. Entonces, hay un problema terrible con lo que es la inmigración. Déjame hacer el disclaimer antes de comenzar. Conozco gente indocumentada en este país que yo lo considero una de las mejores personas, más trabajadoras que yo conozco. Gente buena, gente que yo no miro a la gente por su estatus migratorio. Yo cuando conozco a una persona ni siquiera pregunto. A mí no me importa el estatus migratorio de cada persona. Ahora, una cosa no tiene que ver con la otra. Eh, Obviamente este es el mejor país del mundo. O sea, dentro de todos los problemas que pueda tener Estados Unidos es el mejor país del mundo. Y podríamos argumentar 100 razones por las que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Y se ve en la inmigración, la gente quiere venir aquí, la gente no se va de aquí para otros países. Muy rara la gente americana que dicen, no me gusta esto, me voy para otro sitio. Así que quiere decir que algo bueno tiene que haber aquí. Ahora, cada país tiene el derecho de defender sus fronteras. Y en una conversación que tenía con una persona en internet, estábamos hablando sobre esto y lo que la persona me contestó fue, eso es relativo, o sea, porque yo estaba hablando de la política que había con el presidente anterior en la que las personas que venían aquí tenían que quedarse en México y esperar en México a que se le hicieran los papeles. Y yo estoy de acuerdo con esa política. Primero, porque no me diga que una persona que está buscando asilo político va a pasar 3 países para llegar a Estados Unidos porque está buscando asilo político. Si tú lo que quieres es verdaderamente asilo político, pues entonces tú en el primer país libre donde tú vayas debes pedir asilo político, pero no lo están pidiendo. No están pidiéndolo en México. Sin embargo, vienen desde Honduras, cruzan todo México, o vienen de Venezuela, cruzan México, y que desde Venezuela vienen y te cruzan todo Centroamérica y llegan hasta la frontera con Estados Unidos. Quiere decir entonces que aquí hay otro problema que no es el de atender un problema, un asunto político. Y yo no culpo a nadie. Si yo estuviera en la condición de tener que viajar hasta otro país para que mejorar la condición de vida mía y de mi familia, por supuesto que lo haría. El problema es que tampoco le podemos negar al país su derecho de defender sus fronteras. Y aquí es donde va, seguramente ya usted vio el título del video y ya tiene usted una mente formada en cuanto a lo que el título del video significa, pero déjeme yo explicar mi posición. Yo creo que la inmigración ilegal es un pecado, ¿ok? La inmigración ilegal es un pecado a menos que no sea por las causas correctas. Si tú lo que dices es yo me voy a meter ilegalmente a Estados Unidos porque yo quiero hacer más dinero y quiero mejorar las condiciones de mi familia, esa no es una razón para violar la ley. Porque entonces también, si tú puedes violar la ley por eso, pues entonces también violarías la ley por la misma razón en otro aspecto. Entonces robar no sería malo para ti. ¿Entiendes? Porque si tú justificas darle algo mejor a mi familia, tú justificas romper una ley, pues entonces se rompe otra por la misma razón. Mire, el problema con esto es que la persona con quien estoy hablando dice que esto tiene que ver con mi calidad moral. Yo lo que creo que es inmoral es que se violenten las leyes de un país. El problema con esto es la hipocresía que existe. O sea, yo quiero que no me importa que no se cumplan las leyes de inmigración, pero sí tienes problemas con que no se cumplan las leyes que benefician tu propiedad privada. Por ejemplo, si alguien te roba el carro, tú quieres que lo ajusticien. Pero si alguien cruza la frontera y viene a este lugar
ilegalmente, pues entonces tú no quieres, tú no tienes ningún problema con eso. O te peinas o te haces rolo. O estamos, o estamos de acuerdo a las leyes o no estamos de acuerdo a las leyes. ¿Me sigue? En una ocasión tuve una discusión con un pastor hace muchos años porque ellos estaban nombrando pastores que eran indocumentados. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, o sea, una cosa, yo de nuevo, cuando las personas, yo conozco una persona de Latinoamérica, donde sea, yo nunca le pregunto cuál es tu estatus migratorio porque no me importa. Estoy hablando de un concepto más amplio, un concepto de política pública, porque el que crea que la gente que quiere que se llene esto aquí de inmigrantes indocumentados lo hace por el bien de los inmigrantes indocumentados, usted está viviendo una quimera, un sueño. Lo que quieren cambiar por lo general, las personas que vengan cruzando la frontera van a votar demócrata. Y eso es lo que ellos están apostando, a que van a votar demócrata. Y lo que quieren es llenar esto aquí de gente que van a votar demócrata y nunca perder unas elecciones. Pero echando eso a un lado, vamos a pensar lo que es cristiano. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Bueno, la Biblia nos dice que tenemos que someternos a la autoridad. ¿Ok? La Biblia nos dice que tenemos que toda autoridad es puesta por Dios. Eso quiere decir entonces que yo tengo que someterme a la autoridad. Aquella vez con aquel pastor tuve yo la discusión porque yo digo, ¿cómo tú me vienes a decir a mí que tú vas a poner una persona de pastor y la vas a instalar de pastor cuando es indocumentado, el día menos pensado, sabrá Dios, está saliendo del culto, viene inmigración y se lo lleva? O sea, ¿dónde quedamos? ¿Qué es esto? De nuevo, aquí yo no estoy juzgando la persona. Estoy diciendo que lo que están haciendo está mal. Puede ser la mejor persona del mundo, pero lo que están haciendo está mal. ¿Sabes? Entonces, cuando vamos a la Biblia dice que hay que someterse a las autoridades, pero ellos no se quieren someter a las autoridades, pero quieren usar la Biblia utilizando el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel trataba a los extranjeros. Y yo estoy de acuerdo, digo que quede claro, yo estoy de acuerdo con tratar bien los extranjeros. Ver, una persona que no es de aquí y llega aquí, yo lo voy a ayudar en todo lo que yo pueda. Yo personalmente he auspiciado a personas para que vengan de Latinoamérica aquí sin conocerlo, solamente por conocer el familiar que están acá. ¿Usted me entiende? Mi crítica no viene porque a todos le añaden la palabra odio. Ahora, si tú das una opinión porque tú odias algo. No, yo no odio a nadie. Yo no tengo tiempo para odiar a nadie. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el pueblo de Israel, sí, se acogían a los extranjeros. Sí, a los extranjeros no se podían maltratar. Ahora, si tú quieres tomar el Antiguo Testamento como estándar, tienes que entender que la religión era impuesta dentro del Antiguo Testamento. Quiere decir entonces que todos tienen que venir y tienen que someterse a cuáles son las reglas del lugar donde están, y tiene que haber un proceso de asimilación. ¿Tú me entiendes? Porque hay gente que tampoco se quieren asimilar. Ellos quieren que ir a los sitios y que todo se lo den en español, por ejemplo. ¿Entiendes? El Antiguo Testamento nunca lo tomes como ejemplo de algo como esto que estamos hablando, porque no vas a salir bien parado. Porque el Antiguo Testamento, la religión era parte del Estado. Entonces, tú no podías llegar a Israel y ir a levantar altares a dioses extraños, porque terminabas mal, ibas a terminar mal. O sea, desde ese punto de vista, no puede haber una inmigración como la ha habido ahora. ¿Por qué? Porque primero, la gente sabía que llegaron. Segundo, las reglas eran distintas. Tercero, si vamos a aplicar aquellas reglas, entonces tendríamos que imponer las costumbres, la cultura y aún la religión de la mayoría. Eso no es lo que nosotros queremos. En Estados Unidos se reciben más o menos, lo último que leí, 1 millón de inmigrantes legales que Estados Unidos recibe. Cuando vamos eso fue el Antiguo Testamento. No lo podemos usar como parámetro porque es que estaba hablando de una nación cuya religión y todo estaba incluida dentro de la nación.
Eran tiempos distintos, no podemos comparar. Ahora bien, ¿cuál es el verso bíblico que usan por excelencia? Está en Mateo capítulo 25, lo voy a leer. Primero, vamos a buscar el contexto. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Vamos a entender esto. Aunque aquí dice naciones, de lo que está hablando es de individuos. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios va a coger las naciones? Unas naciones y unas no. No, está hablando que va a apartar los unos de los otros y que como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, está hablando de individuos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Benditos de mi Padre se refiere a sujetos, a individuos. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino que se preparó antes de la fundación del mundo fue hecho para seres humanos o para naciones. Pues tenemos que entender que aunque diga la palabra nación, está hablando de individuos. ¿Por qué? Y ahora viene a dar una razón. Dice, verso 35. Estoy en Mateo 25, verso 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, no está hablando de naciones. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y ese es el gran verso que ellos tienen para justificar la inmigración ilegal. Ahora bien, dejemos claro de una. Yo estoy de acuerdo con la inmigración legal. Estoy también de acuerdo en que yo no debo maltratar a nadie. A nadie. Estoy también de acuerdo con que yo conozco a una persona y yo no le pregunto nada. A mí no me importa si es legal o ilegal. Si está en mi mano ayudarle, yo le voy a ayudar. Pero ese verso no sirve para lo que tú quieres hacer. Aquí Jesús no le está hablando a la nación y le está diciendo a la nación, tú tienes que acoger a todo el que llega. Eso no es lo que está diciendo el verso. Si vamos a usar la Biblia, usémosla bien. Lo que la Biblia sí dice claramente es que nos sometamos a las leyes, siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de la moral. Y no hay nada inmoral en que un país defienda sus fronteras. Ahora mismo están entrando, creo que han entrado desde que este presidente está, como 2 millones de personas ilegalmente a este país. No los deportan. Por ahí mismo hay un montón de niños que no se sabe dónde están los padres, porque entraron solos, y lo que están haciendo los cárteles en México es que mandan niños. Eso se llama trata de seres humanos, de blancas, creo que se llama. Ese tráfico humano. Entonces, ¿cuál es mi posición como cristiano? Primero, fomentar la inmigración ilegal es un pecado. Si tú eres cristiano y tú fomentas la inmigración ilegal, tú estás en pecado. ¿Por qué? Porque es una clara violación a lo que la Biblia dice. Es una clara violación. Yo puedo entender la necesidad de las personas. Yo puedo entender que las personas quieren cruzar para acá. Yo puedo entender que yo no voy a hacerle tropiezo a ninguno de ellos. Yo los voy a ayudar en lo que yo pueda. Ahora, la verdad es la verdad. Tú no puedes decirme a mí que una persona cristiana puede violentar las leyes y que está todo bien. No me digas que eso es posible. No es posible. Y aún peor, hay iglesias, porque esto a mí me consta de la conversación que te acabo de decir, que tuve con este pastor, que están nombrando pastores que están ilegalmente en este país. Si tú estás dispuesto a violentar la ley en esa manera,
¿en qué más estás dispuesto a violentarla? ¿Entiendes? Si tú no te molesta cometer un pecado, lo cual es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si a ti no te molesta que se rompa una ley, mañana no te va a molestar que se rompa otra. Por eso es que hay un montón de cristianos mintiendo en la agencia de gobierno. Por eso es que hay un montón de cristianos que violentan la ley como un buen evangelio no crea malos ciudadanos. Un buen evangelio no crea malos ciudadanos. Ya me estoy extendiendo con este video. La idea central es, si tú abogas, mira que te estoy diciendo, si tú eres un abogado de la inmigración ilegal, tú estás en pecado. Arrepiéntete. No te queda de otra. Arrepiéntete. Aquí yo no estoy mandándote al infierno. Yo estoy diciendo que te vas a ir para el infierno. Pero necesitas arrepentirte de ese pecado. Y entender que lo que la Biblia dice no podemos torcerlo a nuestro capricho y a nuestro deseo. Porque Jesús nunca le dijo a una ciudad o a una nación qué era lo que tenía que hacer. En el Nuevo Testamento, el trato de Dios es con el individuo y tú eres responsable de que si tú ves un extranjero, que tú lo trates bien y que tú lo acojas. Tú eres responsable de que si tú ves un hambriento, tú dale de comer. Tú eres el responsable. No es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad tuya. Así que ahí te la dejo para que la pienses.